Un hombre se convierte en papa y en pocos meses el mundo entero se vuelve contra él. No por escándalo sexual, no por corrupción, no por crimen alguno. El Papa León XIV logró algo que ningún líder religioso había conseguido en la historia moderna: ser rechazado por católicos de todo el mundo de forma casi unánime. Esta es la historia real de cómo el primer papa estadounidense se transformó en el líder religioso más controversial de nuestro tiempo. Cuando descubras los verdaderos motivos detrás de este rechazo, entenderás algo muy importante sobre liderazgo y los tiempos difíciles que vivimos. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Esta misma crisis se convertiría en la mayor transformación de la Iglesia Católica en siglos, haciendo de este papa rechazado el más querido de la historia reciente. Mayo de 2025. Roma estaba en expectativa. Tras la muerte del Papa Francisco, cardenales de todo el mundo se reunieron en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. El mundo católico aguardaba ansiosamente por el humo blanco. Cuando finalmente subió y el cardenal anunció Habemus Papam, el nombre que resonó por la Plaza San Pedro dejó a todos confundidos. Robert Francis Prevost. La multitud se quedó en silencio. ¿Quién era este hombre? Robert Prevost era un estadounidense de 69 años, nacido en Chicago, hijo de una familia humilde de inmigrantes. Había pasado años trabajando como misionero en Perú, ayudando a comunidades necesitadas. Era profesor de seminario, hablaba varios idiomas, tenía doctorado en Derecho Canónico, un currículum respetable pero nada extraordinario. Lo que pocos sabían es que su elección había sido una sorpresa hasta para los propios cardenales. La Iglesia estaba dividida entre grupos conservadores y progresistas. Ninguno de los candidatos principales lograba votos suficientes. Prevost apareció como una solución de compromiso, alguien que no desagradaba a nadie porque nadie lo conocía bien. Cuando apareció como Papa León XIV, vistiendo las tradicionales vestimentas papales rojas que su antecesor había dejado de usar, muchos católicos sintieron algo diferente. Francisco era conocido por su sencillez. Este nuevo papa parecía estar volviendo a los tiempos más formales. En los primeros días, sus decisiones comenzaron a generar comentarios. Decidió mudarse al apartamento papal oficial, que estaba vacío desde hacía años. Recibió en audiencia especial a un famoso tenista italiano. Para muchos, estas elecciones parecían desconectadas de las necesidades reales del mundo. Las primeras críticas surgieron en las redes sociales, pero pronto se extendieron a periódicos y televisiones de todo el mundo. Las imágenes del Papa riendo y jugando con el tenista contrastaban fuertemente con las fotos que todos recordábamos del Papa Francisco abrazando a pobres y enfermos. La situación empeoró cuando periodistas comenzaron a investigar el pasado de Robert Prevost. Descubrieron que, durante su función administrativa en la orden religiosa de los agustinos, había tomado una decisión polémica. Permitió que un sacerdote acusado de abuso sexual de menores siguiera viviendo en una residencia cercana a una escuela católica. Aunque el sacerdote estaba bajo supervisión y se siguieron los procedimientos de la época, esta decisión fue vista por muchos como insensible hacia las víctimas de abuso. Grupos de defensa de los derechos de las víctimas comenzaron a cuestionar si Prevost era la persona adecuada para liderar la Iglesia en un momento en que intentaba recuperarse de los escándalos de abuso. Las críticas se intensificaron rápidamente. Católicos de diferentes países latinoamericanos comenzaron a expresar su insatisfacción. En México, Brasil, Argentina y Colombia, algunos obispos reportaron que los fieles estaban cuestionando el liderazgo papal durante las misas. Grupos organizaron manifestaciones pacíficas pidiendo más transparencia. Lo que más molestaba a muchos católicos latinos no eran crímenes o pecados graves, sino la percepción de que el nuevo papa estaba desconectado de las dificultades reales que enfrentaba nuestra gente. En un continente con tanta pobreza, violencia y sufrimiento, dedicar tiempo a celebridades parecía inadecuado. Encuestas realizadas en varios países latinoamericanos mostraron que la aprobación del Papa estaba cayendo rápidamente. En apenas 3 meses, más de la mitad de los católicos expresaba algún tipo de insatisfacción con su liderazgo.
Lo que comenzó como críticas puntuales se transformó en una crisis seria para la Iglesia Católica. Países católicos tradicionales de América Latina comenzaron a demostrar frialdad en las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Donaciones para obras católicas disminuyeron. Jóvenes que pensaban en seguir la vida religiosa comenzaron a tener dudas. En países como Perú, donde Prevost había trabajado durante años, la decepción era particular. Muchos esperaban que un papa que conocía la realidad latinoamericana entendiera mejor nuestras necesidades, pero sus primeras acciones parecían mostrar lo contrario. La situación llegó a un punto crítico cuando grupos de católicos de diferentes países latinoamericanos se organizaron para expresar formalmente su preocupación por la dirección que tomaba la Iglesia. No eran protestas violentas o agresivas, sino manifestaciones respetuosas de fieles genuinamente preocupados. Dentro del propio Vaticano, cardenales y obispos comenzaron a murmurar sobre la situación. Algunos cuestionaban si la elección había sido la elección correcta. Otros defendían que era necesario dar tiempo para que el nuevo Papa se adaptara al cargo. Papa León XIV, percibiendo la creciente insatisfacción, comenzó a aislarse. Sus apariciones públicas se volvieron raras. Cuando hablaba, sus palabras eran cuidadosamente preparadas, pero parecían demasiado formales, distantes del lenguaje sencillo y directo al que los católicos nos habíamos acostumbrado con Francisco. La prensa internacional comenzó a especular sobre la posibilidad de una renuncia papal, algo raro pero que había ocurrido recientemente con Benedicto XVI. Analistas religiosos debatían si la Iglesia estaba enfrentando una crisis de liderazgo sin precedentes. Fue en este momento de mayor aislamiento y crítica que algo completamente inesperado ocurrió, algo que cambiaría para siempre la percepción sobre Papa León XIV. Septiembre de 2025. Un tsunami devastador golpeó las Filipinas. Miles de personas murieron, comunidades enteras fueron destruidas, millones se quedaron sin hogar. El mundo se movilizó para ayudar, y todos esperaban que el Papa hiciera los gestos habituales, una declaración de solidaridad, algunas oraciones especiales, tal vez una donación oficial del Vaticano. Pero Papa León XIV sorprendió a todos, sin avisar a sus asesores, sin preparar una comitiva oficial, simplemente salió del Vaticano, compró un boleto en un vuelo comercial común y viajó a las Filipinas. Llegó vistiendo ropa simple, cargando una mochila como cualquier persona común. Las primeras noticias llegaron a través de teléfonos celulares de gente común. Papa León XIV estaba allí, en el barro, ayudando a retirar escombros con sus propias manos. Estaba abrazando niños huérfanos, consolando familias que habían perdido todo, durmiendo en refugios improvisados junto con los damnificados. Durante una semana entera, permaneció en las áreas más afectadas. No había cámaras oficiales, no había discursos preparados. Simplemente trabajaba, silenciosamente, lado a lado con voluntarios y víctimas del desastre. Las imágenes que llegaban al mundo eran poderosas. El Papa de rodillas en el barro, cargando a un niño herido, compartiendo su comida con familias hambrientas. Eran fotos tomadas por gente sencilla, no por fotógrafos profesionales, lo que las hacía aún más auténticas. Cuando volvió a Roma, Papa León XIV no hizo alarde de su viaje. No dio entrevistas, no pidió reconocimiento. Simplemente retomó sus actividades normales, como si lo que había hecho fuera la cosa más natural del mundo. Para muchos latinoamericanos, estas imágenes despertaron recuerdos de nuestros propios líderes religiosos que trabajan calladamente en comunidades pobres, sin buscar gloria ni reconocimiento. A partir de ese momento, algo cambió completamente en la percepción sobre Papa León XIV. Las mismas personas que lo criticábamos, comenzamos a repensar nuestras opiniones. Las imágenes de él trabajando en el barro de las Filipinas recorrieron el mundo, tocando corazones de católicos y no católicos. Pero no se detuvo ahí. En los meses siguientes, tomó una serie de decisiones que nos sorprendieron a todos. Vendió obras de arte valiosas del Vaticano para crear un fondo de emergencia para catástrofes naturales. Abrió las puertas de edificios papales para albergar refugiados. Implementó total transparencia en las finanzas de la Iglesia.
Cada acción demostraba un compromiso genuino con los valores cristianos más profundos. Eliminó ceremonias pomposas innecesarias, despidió funcionarios involucrados en corrupción y creó programas directos de ayuda a los necesitados. La transformación en la opinión pública fue extraordinaria. Católicos que se habían alejado de la Iglesia regresaron. Donaciones para obras de caridad aumentaron drásticamente. Jóvenes volvieron a considerar la vida religiosa como una opción atractiva. Lo que más impresionaba no eran grandes gestos públicos, sino pequeñas acciones consistentes. Se descubrió que había usado su propia herencia personal para pagar tratamientos médicos de niños pobres, todo en silencio, sin buscar reconocimiento. En América Latina, su popularidad creció especialmente cuando comenzó a hablar español con fluidez en sus homilías, recordando sus años en Perú y mostrando genuino cariño por nuestra cultura y tradiciones. Al final de 2025, encuestas mostraron que Papa León XIV tenía la mayor aprobación de cualquier papa en décadas. Líderes mundiales de diferentes religiones buscaban sus consejos. Universidades estudiaban sus métodos de liderazgo. Su historia se convirtió en una lección poderosa sobre liderazgo auténtico. Probó que, en el mundo moderno, la gente no quiere líderes perfectos, sino líderes genuinos. Su propia crisis inicial se reveló como una bendición, liberándolo de las expectativas políticas normales y permitiéndole actuar con total autenticidad. El hombre que comenzó como el papa más rechazado se convirtió en el más amado, simplemente por hacer lo que creía correcto, independientemente de las opiniones ajenas. Una historia verdadera de redención y transformación que nos enseña mucho sobre coraje, autenticidad y el poder de servir a los demás.